Bueno, pues este es mi video como examen para la materia de cálculos financieros, en el cual tengo que explicar la hoja de prorrateo de gastos, que es esta que aparece aquí, con todo en general. Eh, pues vamos a iniciar. Iniciamos en la parte de donde dice factura, proveedores y origen. Eh, Tenemos que escribir la factura, los proveedores y el origen. Como número de factura tenemos la factura Q2879, un proveedor que se llama, bueno, la empresa se llama El Engaño Total, y el origen es de Reynosa, Tamaulipas. Para continuar tenemos que llenar estas primeras tres tablas, que es la de número de unidades, tipo de unidad y artículo. Tenemos que adquirimos 150 piezas de vestidos y 200 piezas de pantalones para dama. Ahora tenemos que llenar la parte en donde dice precio por unidad de moneda nacional, que es esta de aquí, y precio de compra total en moneda nacional. Para esto, en la hoja nos dan nos dan el precio por unidad, el precio de cada vestido o de cada pantalón en su caso. Y tenemos que cada pieza de vestido nos cuesta 7,500 pesos y cada pieza de pantalón nos cuesta 350. Para sacar el precio de compra total en moneda nacional se tiene que multiplicar. Esto es igual al número de unidades, que es este, por el precio por unidad. En la parte de abajo hacemos lo mismo, el número de unidades por el precio por unidad. Seguimos y ahora tenemos peso bruto y peso neto, que son estas dos. Para peso neto, bueno, antes de llenar peso bruto, tenemos que llenar peso neto. Para llenar peso neto, tenemos que, bueno, en la hoja nos dan un peso de peso por unidad. Nos dice que el peso neto es de 1 kilogramo, o bien podemos poner 1000 gramos. Y en el, en el peso neto de pantalones nos dicen que cada pantalón pesa 600 gramos o punto 600 kilos. Llenando esto, tenemos que llenar ahora sí el peso bruto, que el peso bruto es multiplicar el peso neto de cada artículo por el número de unidades. Ahora lo que tenemos que llenar, ya teniendo estos, es sumar cada valor para que nos dé su total. En este caso sumaríamos el precio de compra total de los vestidos más el de los pantalones. Y el peso bruto de los vestidos más el peso bruto de los pantalones. Ahora lo que se tiene que llenar
sería, ¿dónde está? La tabla del Tara, que es esta de aquí. En esta tabla se tiene que llenar en esta parte de aquí el artículo. Después debemos de llenar el número de unidades, que en la primera son 150 unidades, 150 vestidos. Y en la parte de abajo son 200 piezas de pantalones. En el siguiente tenemos que llenar en esta parte en donde dice Tara, que es igual en la hoja en la que nos da pues el Tara, que es, por así decirlo, la envoltura, no sé, la caja o algo así. En la primera nos dice que la Tara es de 0.200 gramos. Bueno, 200 gramos o 0.200 kilos. Y en la de abajo, en la de pantalones, nos dice que son 100 gramos o 0.100 kilogramos. Ya vemos que lo acomodamos aquí. Ahora, para sacar la tara, aquí debería decir tara total. Bueno, esa es la tara total. Y para sacar la tara total debemos de multiplicar el tara por el número de unidades. Y lo hacemos de igual manera en la parte de abajo. En la parte del peso bruto debemos de volver a poner los valores que tenemos más arriba, en donde multiplicábamos el peso neto por las unidades. Y en el primero nos daban 150,000. Y para sacar el peso neto se tiene que restar el peso bruto menos la tara total. El peso bruto de los pantalones menos el tara total de los pantalones. Habiendo terminado la tabla de el tara, continuamos con la de gastos al peso. En la hoja que se me dio, me menciona que se gasta en fletes de ferrocarril y en acarreos. Podemos quitar esta parte de aquí, ya que al ser una práctica de moneda nacional, no tenemos que transformar ya sean dólares o euros o algún otro tipo de moneda, sino que ya nos dan el precio en moneda nacional. Tenemos que en la parte de fletes y acarreos son 10,000 pesos. Y en la parte de en la parte de fletes de ferrocarril eran 10,000 pesos. Y en la de acarreos solo eran 1,000. Teniendo estos dos valores de aquí, se tienen que sumar para que nos den los gastos al peso totales. Ahora tenemos que sacar el factor constante de la tabla de gastos al peso. Y esta se saca de la siguiente manera. Tenemos que dividir el total de gastos al peso, que son 11,000, eso es entre los 2,700, que es del peso bruto. Yo lo decidí hacer en esta parte de aquí abajo de la tabla. Y entonces tenemos que dividir los 11,000 por los 270,000 del peso bruto. El peso bruto total. Eso nos da 0.04074074.1.
Y eso lo ocuparemos para llenar la siguiente tabla, que es gastos al peso. La tabla de gastos al peso, que es esta de aquí, se llena de la siguiente manera. Se debe multiplicar el peso bruto por el factor constante que habíamos dividido de gastos al peso entre el peso bruto. Y en la primera nos daría 6111.11. Ahora para sacar la segunda, que es la de pantalones, tenemos que hacer lo mismo. Debemos de multiplicar el peso bruto por el factor constante, que es este. Y es así como sacamos la tabla de de gastos al peso. Continuamos y ahora se tiene que hacer esta tabla, que es la de gastos al valor. Y en esta tabla nos proporciona lo siguiente. Bueno, en esta tabla nos proporciona que se gasta en seguros y comisiones. Y en comisiones nos da el precio en moneda nacional. En la parte de seguros y comisiones nos da un precio de 8,000 pesos. Y en la de comisiones nos da 2,000. Volvemos a tapar esto en rojo, ya que al darnos el precio ya en moneda nacional no es necesario que tengamos que pasarlo de nuevo de dólares a pesos o de euros a monedas nacionales. Ahora lo que tenemos que hacer con estos dos, tenemos que sumarlos. Los sumamos en esta parte de aquí. Vemos que nos dan 10,000 pesos, ya que sumamos 2,000 más 8,000 pesos. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar el factor constante ahora de esta tabla de gastos al valor. Y esto se saca de la siguiente manera. Para sacar el factor constante de la tabla de gastos al valor, se tiene que dividir el total de gastos al valor, que habíamos quedado que daban 10,000, entre el total de compra, que es 1,195,000. Lo dividimos 1000 entre 1,195,000 y nos da 0.00837, que esta cantidad es el factor constante de la tabla de gastos al valor. Ahora tenemos que llenar la tabla de gastos al valor, que es esta de aquí. Esta tabla se llena de la siguiente manera. Se tiene que multiplicar, veamos igual, se tiene que multiplicar este factor constante que está aquí en la esquina que habíamos sacado. Se tiene que multiplicar por el precio de compra total de cada artículo, que en este caso sería el 1,125,000. Vamos igual y nos da 9,414.23. En la parte de aquí abajo damos de igual manera, igual a el factor constante de aquí abajo por el precio en moneda nacional. Y tenemos que da
585.77. Por cierto, se me olvidó decirles que en cada fila se tiene que sumar los valores. Sería este más este. Y en la tabla de gastos al valor es lo mismo, la primera cantidad más la segunda cantidad. La tabla de derechos aduanales la ponemos llenar de algún color, ya que esta se ocupa cuando la hoja de prorrateo de gastos es en moneda extranjera. Para, pues, tenemos que en ese caso deberíamos